Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de 5 versículos poderosos para recibir tu milagro, para que tú puedas incluir dentro de tus oraciones lo que dice la palabra del Señor. Ya que Jesús muchas veces cuando reprendió a Satanás no lo hizo gritando ni haciendo mucho espectáculo, sino que lo hizo literalmente hablando acerca de la palabra, mencionando versículos escritos en la palabra de Dios. Entonces nosotros también podemos tomar como ejemplo y poder nosotros orar de una manera más eficaz. ¿Y cómo es que podemos orar de una manera eficaz? Mencionando lo que ya está escrito en su palabra. Así que vamos a ver el primer versículo y está en Mateo 9, versículo 12, que dice: al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y aquí podemos ver que Jesús realmente se compadece, está atento hacia nuestras oraciones que nosotros tenemos o a las circunstancias o momentos difíciles que nosotros podemos estar pasando. Que Dios no es ajeno a aquello que nos ocurre, a aquello que nos pasa. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros y confiados que el Señor tiene misericordia de nosotros, está atento a todo lo que nos pasa, tiene el control también de todo ello. Entonces, si nosotros podemos decirle: Señor, en tu palabra dice que tú estás atento para aquellos que están enfermos, para aquellos que lo necesitan, están pasando por momentos difíciles. Señor Jesús, tú viniste para aquellas personas. ¿Y quiénes son las personas que están enfermas? Personas que necesitan sanidad del alma, necesitan sanidad del cuerpo, necesitan sanidad espiritual o mental. Entonces Jesús va a estar atento a tus oraciones, a todo aquello a lo que a ti te aflige. Entonces, sabiendo y conociendo esto, nosotros vamos a poder estar confiados. Si nosotros no conocemos los versículos de la Biblia, no nos los aprendemos muchas veces de memoria, entonces no vamos a saber al momento de orar, no sabemos lo que dice en su palabra. Pero en cambio, si nosotros sabemos, leemos cada día más, tratamos de memorizar, de meditar, de reflexionar en su palabra, pues nosotros tendríamos muchas cosas de qué apropiarnos y saber cómo orar. Y nosotros necesitamos saber esto, que Jesús no es ajeno a aquellas personas que están pasando por un momento de aflicción. Aquí también vamos a ir a Santiago 5:16. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, ¿quién es una persona justa? Una persona justa es aquella persona que se somete, que está en obediencia. Entonces, a esas personas Dios les llama justos. Entonces, si nosotros realmente quizás estamos haciendo todas las cosas bien, pero quizás nos estamos descuidando o no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado que hay algo que nosotros no hemos confesado, algo a alguien que quizás dijimos o hablamos. Entonces, es muy importante que se confiesen unos a otros y que oren unos por otros. Cuando nosotros hacemos esto, realmente Dios le agrada porque no va a haber obstáculos. Cuando hay pecado dentro de nosotros, oculto, o que no querramos reconocerlo, o que no lo confesemos, entonces esas van a ser barreras, van a ser obstáculos para que Dios pueda obrar. Entonces Dios no lo hace con el fin, con el motivo de ir y por ahí andar ventilando tus cosas o tus pecados. Eso no. También tenemos que saber a qué personas vamos a ir y confiarle y confesar
estos pecados para que ellos también nos ayuden en oración. Si quizás ese pecado es muy repetitivo en nuestras vidas y no sabemos cómo desligarlo de nuestras vidas, no podemos nosotros por más que intentamos, entonces también necesitamos ayuda, apoyo en oración, pero de personas que realmente se dedican mucho tiempo a la oración, están siendo maduras, que tú puedas ver frutos en esas personas, ¿verdad? De que sabes que no le vas a contar algo y al día siguiente toda la iglesia lo va a saber. Entonces hay que saber también escoger y ver a qué personas también nosotros vamos a confesarles nuestro pecado. Si nosotros hemos hecho algo en contra de estas personas, también podemos ir y buscar a la persona y decir, discúlpame, hice esto, hablé esto. Es algo válido también que el Señor le agrada. Entonces, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué? Porque está en obediencia, conoce acerca de la palabra de Dios, menciona versículos bíblicos de lo que ya está escrito en su palabra, entonces eso lo hace poderosa, eso lo hace eficaz. La obediencia, el decir los versículos bíblicos, saber la palabra de Dios. Así como les estaba mencionando que Jesús decía, escrito está, escrito está. Cada vez que Satanás venía a tentarlo, él le decía, escrito está. Porque Satanás venía también con la palabra, pero él como siempre la distorsiona. Quiere tomarlo como que para su conveniencia. Entonces Jesús le respondía, escrito está. Y con esto, con estas veces, 2 o 3 veces que le dijo, escrito está, Satanás huyó, se alejó. Entonces, cuando la Biblia dice que resistamos al diablo y él huirá de vosotros, vamos a resistir sabiendo y conociendo su palabra, siendo obedientes y sometiéndonos a su palabra. Va a ser las maneras más poderosas y más eficaces de poder resistir también en momentos difíciles y complicados. Así que muy importante saber y conocer este versículo. Parecería que este versículo pues no es tan importante, pero en sí, si usted, como lo hemos estado viendo, es muy importante saber también acerca de este tema. Aquí vamos a pasar ya al tercero. En Mateo 10, del 7 al 8, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, Jesús cada vez que iba hacia un pueblo, él iba de lugar en lugar, sanando, limpiando leprosos. ¿Qué es lo que hacía antes Jesús, antes de sanar, antes de limpiar leprosos, antes de resucitar muertos? ¿Qué es lo que primero que hacía? Predicaba, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que entraba a una casa, cada vez que iba a un lugar, y después que haya compartido, hablado acerca de su palabra, después recién hacía los milagros. Obviamente Jesús, antes de inclusive ir a predicar, había tenido comunión con Dios desde muy temprano. La Biblia siempre nos menciona que él iba a orar. Entonces, esa conexión con Dios, la obediencia de ir y predicar y anunciar acerca del Evangelio, da a nosotros también la facultad de que Dios nos esté hablando a través de su Espíritu y darnos ese discernimiento para saber qué personas necesitan sanidad o también se te pueden acercar a ti. Y en ese momento Dios te puede dar la capacidad de orar por esas personas y que estas personas puedan ser libres. ¿Por qué? Porque Dios nos otorga dones. Los dones son un regalo, son dados por gracia. Entonces, lo que hemos recibido por gracia, lo tenemos que dar de gracia. Para nuestros hermanos, para la iglesia, para nuestro hogar, para nuestra comunidad en donde nosotros vivimos. Hay mucha necesidad espiritual,
de sanidad del alma, física, mentalmente y de muchas otras cosas difíciles que puedan pasar estos tipos de personas. Entonces, muy importante también este versículo, si tú eres cristiano, cristiana, es muy importante que podamos seguir como ejemplo lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que Él hizo antes de sanar a las personas? No lo hacía porque, en fin, sabemos que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo aquí en la tierra, pero Él también se sometía en obediencia, porque también como era Dios, también era 100% humano. Y es Él el único camino que nosotros tenemos para seguir como ejemplo. Vamos a pasar también al cuarto versículo que está en Proverbios 4, del 20 al 22. Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que diariamente estar meditando, leyendo su palabra, conociendo más acerca de sus promesas, de todo lo que Él tiene preparado para nosotros y que ya lo dejó plasmado en su palabra. Entonces, todo lo que Él quiere muchas veces entregarnos ya está escrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no meditamos, no leemos su palabra, desconocemos de algunos versículos y no nos apropiamos. No hacemos una oración eficaz mencionando versículos que Él ya ha escrito, que escrito está. Entonces, nosotros solamente con leer su palabra, saber las promesas que Él nos ha dado, apropiándonos de ellas, el Señor va a obrar. Para eso hay muchos pasos de los cuales ya hemos venido hablando acerca de los milagros, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos. Ya he dado otros pasos también, porque no solamente es una cosa. Dios te puede sanar por cualquiera de estas cosas que hemos hablado. Pero si tú cumples todas, el Señor va no solamente sanarte o ayudarte en ese momento que tú lo necesitas, sino que tu vida se va a regir en obediencia y entonces no solamente va a ser en ese momento, sino que el Señor va a estar contigo, va a poder obrar, porque el pecado, la desobediencia y todo ello hace un obstáculo, una barrera donde el Señor quiere darte muchas cosas, hacer muchas cosas por ti, pero realmente tú tienes que quererlo, tú tienes que dejar al Señor, tú tienes que estar en obediencia, confesándote y haciendo todos los pasos que hemos ya dejado aquí en el canal. Tenemos todos los videos acerca de los milagros, de cómo recibir un milagro. Entonces, porque no solamente es un punto, sino son varios como vamos viendo. Entonces, esta es una parte de ello, leer su palabra. Y ya hemos visto también que la Santa Cena, si tú la tomas dignamente, puede ser que también sea un medio de la cual tú puedas ser sanado. Entonces, si tú tomas la Santa Cena, ya lo hemos hablado en la parte 2, hemos hablado acerca de la Santa Cena. Entonces, si tú la tomas dignamente, puede ser que esa sea una de las formas que el Señor pueda sanarte. Tú no sabes en qué momento el Señor te va a sanar. Si es cuando estás leyendo su palabra, si es cuando estás alabando, o si es cuando te tomas la Santa Cena, o es cuando el pastor está predicando. Tú no sabes en qué momento el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Es por eso que nosotros tenemos que ir aprendiendo a caminar en obediencia, en comunión con Dios. Y vamos a pasar ya al quinto por esta vez, porque vamos a seguir leyendo más versículos, pero será para otro video. En este quinto vamos a ver Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuál es el corazón alegre? El corazón alegre es realmente el corazón de la persona que sabe
¿A quién tiene como aliado, como padre, como amigo, como consejero? ¿A quién realmente tiene de su lado? Entonces, si tú sabes que tú tienes un padre creador, hacedor de todas las cosas, que Él tiene el control, que Él es un Dios proveedor, que Él es un Dios que omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces tú sabes acerca del poder de Dios, tú vas a poder estar en paz, vas a poder estar alegre. Entonces, en medio de nuestras situaciones, dificultades que podamos estar pasando, claro, eso nos va a afectar, nos va a doler, pero al estar constantemente leyendo su palabra, estamos mal, pero venimos hacia su presencia a orar, a leer, a alabarle. Entonces nos va fortaleciendo y eso va a hacer que en nuestro rostro se vea alegre, que nosotros podamos sentir que Dios está de nuestro lado. Quizás nuestro rostro pueda ser que por momentos no esté tan alegre, pero la gente al vernos va a decir: oye, ¿por qué está alegre si está pasando por esto, por esto, por esto? Lo que hay en nuestro corazón refleja muchas veces en nuestro rostro. Y nosotros capaz que no nos demos cuenta de ello. Pero la gente, las personas a nuestro alrededor sí lo notan. Porque nuestra alma está confiada. Nuestra alma, nuestro espíritu están confiados en que Dios va a obrar, que Él tiene el control. El Espíritu Santo es quien nos da las fuerzas, nos da el aliento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ha sido otorgado, o Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder nosotros estar firmes, estar fuertes en aquellos momentos muy difíciles. Pero, ¿qué pasa a las personas que no saben esto? Su espíritu triste seca los huesos. Por dentro se van consumiendo porque no tienen a nadie, porque no quieren obedecer, porque ellos dicen: somos dueños de nuestras vidas, hacemos lo que queremos, no le tenemos que rendir cuenta a nadie. Bueno, entonces Dios no puede obrar con estas personas y entonces no tienen una salida. Dan vueltas y vueltas y vueltas y van buscando de lugar en lugar en donde desahogarse todos aquellos que están pasando, porque no tienen dónde desahogarse. Pero cuando tú sabes que tienes un padre, entonces tú te vas a orar, a hablar con tu padre, y sabes que Él te va a escuchar y sabes que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces es muy diferente, es una bendición para nosotros como creyentes, como cristianos. La gente de afuera nos ve como que aburridos, que no hacemos lo que ellos hacen, pero nosotros tenemos esa garantía. Dios por medio de su palabra nos ha dado sus promesas y de que Él va a estar con nosotros hasta el final. Entonces, sabiendo eso, sabiendo de que hay muchas cosas que nosotros tenemos el control, que nosotros tomamos decisiones sobre nuestras vidas, ya sea si nos alimentamos mal, ya sea si no hacemos ejercicio, ya sea, no sé, tantos desarreglos que podemos hacer con nuestro cuerpo, que eso van a traer enfermedades a nuestras vidas. Eso es muy diferente a que realmente estemos pasando por una enfermedad espiritual, que venga por un espíritu demoníaco a querer atentar con nuestra vida. Entonces ahí sí el Señor no lo va a permitir, y si es que Él ha permitido que pase, va a haber un milagro, porque literalmente no puede eso estar atormentando a un hijo de Dios. Con nosotros, Satanás siempre tiene que pedir un permiso, y si es que está dentro de la soberanía de Dios, dentro de lo que Él ha deseado o Él ha permitido, entonces Él va a permitir muchas cosas para que nosotros podamos ver su gloria. Vemos el ejemplo de este joven ciego que nació así. Entonces ellos, los demás, los judíos, decían: ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que él esté ciego así desde el nacimiento, desde siempre? ¿Quién ha pecado? Y Jesús le dijo: ninguno ha pecado,
sino que es para que se vea la gloria de Dios. Entonces, eso sí fue algo que Dios había permitido para que la gloria de Dios sea manifestada a través de sus vidas. Y así también puede pasar con las nuestras. Así que nosotros podemos saber y estar confiados, esperar en Dios para que Él en su momento oportuno pueda en nosotros obrar. Es muy diferente que las cosas que vienen de Dios, que Dios tiene el control, que Él va a hacer algo por nosotros y nos va a liberar de eso, y lo otro que sean por espíritus de enfermedad. Entonces son muy diferentes, ¿sí? Y ya hemos visto en el video anterior quiénes son estos oprimidos por Satanás y pues que tienen el espíritu triste y eso los seca por dentro. Ya científicamente está comprobado de que todo aquello que sentimos afecta directamente a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a lo que nosotros podamos sentir, pensar y decir. Entonces, esto ha sido todo por este video, aunque pareciera que esos versículos son simples, pero realmente son versículos muy poderosos que si nosotros desconocemos o no lo sabemos o no lo hayamos visto así de esa manera, no vamos a poder aplicarlo. Tenemos que aplicarlo en nuestras oraciones, en nuestras vidas, para poder ver el manifestar de Dios en nuestras vidas, para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Espero que este video haya sido de tu agrado, de ayuda, de que haya sido Dios hablando a través de su palabra. Y nos vamos a ver en otro video. Vamos a seguir hablando de más versículos bíblicos, de lo que dice su palabra, de sus promesas, para nosotros poder apropiarnos y implementarlo también en nuestras oraciones y que nuestra oración sea una oración eficaz. Nos vemos en el próximo video.